Escucha esta oración y recibe un milagro de Dios hoy. Estas palabras, pronunciadas con una fe inquebrantable, prometen una intervención divina en los momentos más oscuros. Sin embargo, para Sofía, una mujer de unos 40 años con la mirada cansada y el alma abrumada, la idea de un milagro parecía tan lejana como las estrellas inalcanzables. Su vida se había convertido en un campo de batalla donde la desesperación era el enemigo constante y la esperanza, un recuerdo borroso. Sofía amaba a su familia con una ferocidad que solo una madre puede comprender. Era ese amor, un fuego inextinguible, lo que la impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su ser querido, el pilar de su existencia, yacía prisionero de una enfermedad terminal, una sombra implacable que avanzaba sin piedad. Cada día era una cuenta regresiva, cada sonrisa forzada, una daga en su corazón. A la agonía de la enfermedad se sumaba la ruina económica, una deuda creciente que asfixiaba cualquier posibilidad de un futuro. Los médicos ofrecían pronósticos sombríos, los bancos, cartas amenazantes. Sofía se sentía acorralada, el aire cada vez más denso en sus pulmones. Internamente, la batalla era aún más cruenta. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? La fe que una vez la había sostenido se astillaba, rota por la cruda realidad. Se sentía abandonada, pequeña e insignificante ante la magnitud de su dolor. La culpa la carcomía. ¿Había hecho lo suficiente? Podría haber evitado este destino. Las noches eran largas, pobladas por los demonios de la duda y el remordimiento. Un día, con la determinación de quien se aferra a un clavo ardiendo, Sofía intentó una solución drástica. Había oído hablar de un tratamiento experimental en el extranjero, una esperanza remota pero tangible. Vendió lo poco que le quedaba, vació sus ahorros y pidió prestado, pero el dinero nunca fue suficiente. La puerta se cerró en su cara con un eco sordo, dejándola más frustrada y desamparada que antes. La solución lógica, su último cartucho, había fallado estrepitosamente. El fracaso la arrastró a un abismo de recuerdos dolorosos. La imagen de su padre, prometiéndole que siempre estaría a su lado, solo para desaparecer de su vida meses después, resurgió con una claridad brutal. Esa pérdida temprana había dejado una cicatriz profunda, un miedo al abandono que ahora se magnificaba. La desesperación actual no era solo por la enfermedad de su ser querido, sino también la resurrección de viejas heridas, la confirmación de que el dolor era una constante ineludible. Su amiga, Elena, una mujer de fe inquebrantable, intentó consolarla. Sofía, Dios tiene un plan. Solo tienes que confiar, orar. Pero Sofía la miró con amargura. ¿Confiar? ¿Orar? ¿Para qué, Elena? ¿Para que todo empeore? ¿Dios nos ha olvidado o nunca estuvo aquí? Las palabras de aliento, aunque bien intencionadas, sonaron huecas, casi ofensivas, a sus oídos. Se sentía incomprendida, sola en su tormenta. El punto más bajo llegó una noche. Sentada en el suelo frío de su sala, las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. El silencio era ensordecedor. La idea de un milagro, la promesa de una intervención divina, le parecía una cruel burla. Era absurdo, una fantasía para mentes ingenuas. Mientras su mirada se perdía en la penumbra, un pequeño brillo llamó su atención. Era un viejo rosario, olvidado en el fondo de una caja de recuerdos, con las cuentas desgastadas por incontables oraciones. Lo tomó, su tacto frío en sus dedos, sin darle mayor importancia. Solo era un objeto, un vestigio de una fe que ya no poseía. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El rosario, un silencioso testigo de épocas pasadas, yacía en la palma de Sofía, frío y ajeno, hasta que un atisbo de luz lo alcanzó, revelando el desgaste de sus diminutas cuentas. No era su presencia lo que la conmovía,
sino la memoria que despertaba. Una abuela sonriente, dedos nudosos, susurrando oraciones mientras desgranaba cada cuenta. Era una imagen casi olvidada, un murmullo de fe de tiempos más simples, cuando el mundo parecía menos cruel. En su agotamiento, en el abismo de su desesperación, cualquier ancla era bienvenida. Sofía, empujada por una fuerza que no comprendía del todo, se sintió atraída hacia ese vestigio de su pasado. No era fe, no aún. Era un último y desesperado intento, una rendición ante la impotencia humana. Había agotado todas las vías lógicas, todas las soluciones terrenales. Solo quedaba lo ilógico, lo inexplicable. Sus dedos acariciaron el crucifijo de madera y una extraña calma, frágil como el cristal, comenzó a extenderse por su ser. No era la paz de la resolución, sino la quietud de la rendición. Recordó entonces un viejo libro de oraciones que su abuela le había regalado, escondido en un baúl olvidado. Lo encontró, cubierto de polvo, y al abrirlo, sus ojos se posaron en una frase, una oración que parecía saltar de la página. Dios de misericordia infinita, en tu amor confío mi carga y mi esperanza. Que tu voluntad se manifieste y tu milagro me alcance. Las palabras resonaron en ella, no como un dogma, sino como una última súplica. Era una oración simple, directa, que no exigía una fe ciega, sino una entrega. Con voz apenas audible, cargada de escepticismo y un dolor profundo, Sofía recitó la oración por primera vez. Sus labios temblaban, sus ojos estaban secos de tanto llorar. Dios de misericordia infinita. Comenzó, y aunque cada palabra se sintió vacía al principio, una chispa, diminuta y casi imperceptible, se encendió en su interior. No era la luz de la esperanza, sino el tenue brillo de una posibilidad, un resquicio en la oscuridad. Los días siguientes trajeron pequeños milagros, o al menos lo que Sofía empezó a interpretar como tales. Una llamada inesperada de un viejo amigo que le debía dinero y que, para su sorpresa, se ofreció a saldar su deuda en ese momento. Un documento perdido, crucial para un trámite burocrático, apareció misteriosamente sobre su mesa de noche. Pequeñas coincidencias que en otro momento habría desestimado como pura casualidad. Pero ahora, cada evento, por insignificante que fuera, parecía una señal, un eco de la oración susurrada. La duda aún persistía, como una sombra constante, pero la chispa de esperanza crecía, alimentada por estas pequeñas confirmaciones. Sin embargo, el camino de la fe nunca es lineal. Un revés menor golpeó su frágil optimismo. Una complicación inesperada en el tratamiento de su ser querido, un pequeño retraso que se sintió como una eternidad, amenazó con derrumbarlo todo. ¿Es esto una ilusión?, se preguntó, la amargura regresando a su paladar. ¿Estoy aferrándome a fantasías mientras la realidad se burla de mí? La fe recién nacida vaciló, pero la imagen de su abuela, el rosario en su mano, la impulsó a seguir. Debía orar, aun si solo era un acto de desesperación. Sofía se encontraba en una encrucijada. Debía aferrarse a la lógica, a la fría y desoladora verdad de los hechos, o debía entregarse por completo a esa fe incipiente, a la promesa de lo inexplicable. La confrontación interna era agotadora, una batalla entre la razón y el corazón. Justo cuando la duda amenazaba con consumirla, una noticia aparentemente negativa llegó. El médico jefe le informó que el último tratamiento no había dado los resultados esperados y que las opciones se estaban agotando rápidamente. El golpe fue brutal, un mazazo que la dejó sin aliento. Pero mientras el médico hablaba, su mirada no era de derrota. Había un detalle, una pequeña frase al final, casi un susurro, sobre un programa experimental en otro país, algo que quizás, solo quizás, podría funcionar. La situación se agravaría antes de mejorar, pero en ese quizás, en esa pequeña frase,
Sofía percibió un hilo de esperanza. No todo estaba perdido. La tensión era palpable. Sofía, con el corazón latiéndole desbocado, procesaba la noticia aparentemente devastadora del médico. La expresión en su rostro era una mezcla de incredulidad y una renovada determinación. Aquel quizás del doctor, esa pequeña fisura en el muro de desesperación, se había convertido en su último bastión. No había tiempo para la duda ahora. La vida de su ser querido pendía de un hilo, y ella, Sofía, sería el puente hacia la esperanza. Se retiró a la soledad de su habitación, el rosario de su abuela apretado entre sus dedos. La pequeña chispa de fe que había encendido se había transformado en una llama, débil pero inquebrantable, ante la inminencia de la tragedia. Se arrodilló, no por costumbre, sino por una necesidad visceral, una rendición total ante una fuerza mayor. Sus ojos, antes secos, ahora se llenaban de lágrimas, pero no de desesperación, sino de una súplica profunda y sincera. «Dios de misericordia infinita», comenzó, y esta vez su voz, aunque al principio quebrada por la emoción, se volvió firme, resonando con una convicción que nunca antes había poseído. «En tu amor confío mi carga y mi esperanza. Que tu voluntad se manifieste y tu milagro me alcance». Repitió las palabras una y otra vez, cada sílaba cargada con el peso de su amor, su fe y su desesperación. Visualizó la luz, la sanación, la posibilidad. No era una petición egoísta, sino un ruego por la vida, por el amor que la unía a su ser querido. Las cuentas del rosario se sentían cálidas en su mano, como si absorbieran su angustia y le devolvieran una fuerza sobrenatural. Mientras las palabras fluían de sus labios, un sonido suave, casi imperceptible al principio, llenó la habitación. Era el timbre de su teléfono. Lo ignoró, su mente y su alma completamente inmersas en la oración. Pero el sonido persistió, más insistente. Con un suspiro, interrumpió su rezo y respondió, su voz tensa. Al otro lado de la línea, la voz de una enfermera, antes grave y llena de pesar, ahora hablaba con una urgencia que no era de alarma, sino de asombro. «Señora Sofía, tiene que venir al hospital. Es increíble. El paciente ha mostrado una mejora espontánea y significativa. Prácticamente de la noche a la mañana. Los signos vitales se han estabilizado y los análisis preliminares son sorprendentes. No tenemos una explicación médica». Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, no en caída, sino en un ascenso vertiginoso. El milagro. No había otra palabra. Las palabras del médico sobre el programa experimental se desvanecieron, irrelevantes. La manifestación era clara, innegable. Corrió al hospital con el corazón desbordante de una gratitud abrumadora. Al ver a su ser querido, no solo estable, sino con una paz que hacía mucho no veía en su rostro, las lágrimas rodaron incontrolables. Esta vez eran lágrimas de alegría pura, de alivio, de una fe que se había forjado en el crisol de la desesperación. Su rostro, antes surcado por la angustia, ahora se iluminaba con una paz radiante. La amargura había sido reemplazada por una fe inquebrantable, anclada en una experiencia tan profunda que ninguna lógica podría desmentir. El milagro no solo había restaurado la salud de su ser querido, sino que había transformado a Sofía. Su relación con el familiar o amigo bien intencionado, Elena, se fortaleció en una comprensión mutua, y juntas compartieron la maravilla de lo que habían presenciado. El impacto del milagro se extendió más allá de ellas, inspirando a otros en el hospital susurros de un caso inexplicable que se propagaban como un eco de esperanza. Sofía miró hacia el futuro, no con la ansiedad de antes, sino con una esperanza serena y la certeza inquebrantable de que Dios escucha y obra. Su vida había sido un testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda,
un milagro puede surgir, cambiando el curso de todo. La voz en off retoma la promesa inicial. La historia de Sofía es un recordatorio poderoso de que, cuando todo parece perdido, la fe puede abrir caminos insospechados. Este milagro, como tantos otros, nos enseña que el poder de la oración es real y que la misericordia divina es infinita. No importa cuán grande sea tu desafío, nunca subestimes la capacidad de Dios para intervenir en tu vida. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te invitamos a compartirla. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para más mensajes de fe y esperanza, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Deja tu comentario abajo y cuéntanos tu propia experiencia con la fe. Recuerda, tu milagro también puede estar esperando. Solo necesitas orar y confiar.